Si pensamos en el Día de Muertos en México, seguro se nos vienen a la mente muchas imágenes y sabores, pero hay una protagonista indiscutible, colorida y sobre todo dulce, la calaverita de azúcar. Es mucho más que una golosina, es un icono que adorna nuestras ofrendas y nos cuenta una historia fascinante sobre la vida y la muerte. Así que vamos a sumergirnos en la historia de esta pieza tan especial de la cultura mexicana. Y aquí va la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es que algo que en muchas culturas representa miedo o el final de todo, aquí se transforma en un dulce que regalamos y comemos con gusto? Bueno, pues no es magia. Es el resultado de una increíble transformación cultural que abarca siglos de historia, de resistencia y de muchísimo ingenio. La historia de la calaverita es en realidad la historia de cómo una cultura aprende a endulzarse el destino. Para entender a nuestra protagonista, la calaverita, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Y no un viaje corto, ¿eh? Vámonos hasta sus raíces prehispánicas. Mucho, pero mucho antes de que el azúcar, como lo conocemos hoy, llegara a estas tierras. A ver, lo primero es quitarnos la idea occidental de que un cráneo es algo tétrico. Para las culturas mesoamericanas era todo lo contrario. Representaba la continuidad de la vida, el fin de un ciclo para que pudiera empezar otro. El ejemplo más impresionante de esto es el Zompantli, o la plataforma de las calaveras. Era un altar imponente, adornado con cráneos de verdad, que tenía una función sagrada: honrar a los dioses y asegurar el viaje de las almas. Y aquí es donde la historia se empieza a poner comestible. Les presento al Tzuali, el abuelito, el ancestro directo de nuestra calaverita. Estaba hecho de amaranto y miel, ingredientes sagrados, y por eso se le conocía como la carne de los dioses. Se moldeaba en forma de cráneos y otras figuras que se comían en ceremonias especiales. Este es, digamos, el primer cráneo que tenemos registrado diseñado para comerse como ofrenda. Y bueno, como en toda buena historia, tiene que llegar un conflicto. La conquista española representa una amenaza directa para esta tradición milenaria, y por un momento pareció que el cráneo comestible iba a desaparecer para siempre. Imagínense la escena. Los españoles ven estos rituales y desde su perspectiva los consideran paganos, idolátricos. Así que, ¿qué hacen? Los prohíben, y con ello prohíben el uso del amaranto en ceremonias. Para la gente de aquí, esto fue una crisis cultural tremenda. Parecía el fin del Tezuali, pero en realidad fue el inicio de una adaptación increíble. Y aquí entra el nuevo material en escena, el alfeñique. Es una técnica para hacer una pasta de azúcar súper moldeable que trajeron los españoles, con raíces árabes y persas. Entonces los pueblos indígenas, al ver prohibido su amaranto, hicieron algo genial: adoptaron el material del conquistador, el azúcar, para preservar la forma y el significado de su ofrenda. Fue un acto de supervivencia cultural disfrazado, literalmente, de dulce. Este cuadro resume perfectamente ese viaje de 500 años. Fíjense cómo evoluciona la calaverita. Cambia de material, pero su función ritual, su esencia, nunca se pierde. Pasamos de cráneos reales a una pasta sagrada de amaranto, después a una pieza de alfeñique que fusionó dos mundos, y hoy en día la vemos como un ícono cultural hecho de azúcar, chocolate, gomitas y mucho más. Ok, ahora vamos a la parte más profunda, al simbolismo, porque ¿qué significa realmente regalar, recibir y hasta comerse una calavera de azúcar? Pues es ni más ni menos que una forma de domesticar uno de nuestros miedos más grandes. Aquí hay un concepto clave que lo explica todo: la inversión semántica. Suena muy técnico, pero la idea es simple. Se toma el símbolo más temido, la muerte, y se le da la vuelta. Se convierte en algo dulce, colorido, apetecible. Al endulzar la muerte, la tragedia se transforma en un recuerdo lleno de amor, y el miedo se convierte en una celebración cercana. Es como quitarle el terror al monstruo, invitándolo a la fiesta. Y claro, la personalización es la clave de todo. Cuando se le pone el nombre de un ser querido que ya falleció, la calaverita es como un letrerito personalizado de bienvenida para su alma en la ofrenda. Pero, ¿y cuando lleva el nombre de alguien que está vivo? Ahí está el humor mexicano. Se convierte en un recordatorio de que todos vamos para allá. Un recuerda que morirás, pero sin solemnidad, con una sonrisa. Es una invitación a aceptar y, literalmente, a comerte tu propia mortalidad. Pero la historia de nuestra protagonista no se acaba en la colonia, para nada. Hoy, en un mundo tan globalizado, la calaverita se enfrenta a nuevos desafíos, en donde las tradiciones a menudo compiten y se mezclan. Aquí hay un contraste que me parece fascinante: pedir calaverita contra el famoso trick or treat de Halloween. Aunque hoy en día a veces se mezclan, sus raíces son completamente distintas. La tradición mexicana nace de la generosidad, de la comunidad ayudándose para que todos puedan poner su ofrenda.
En cambio, el trick or treat parte de una transacción bajo una amenaza juguetona. Dame un dulce o te hago una travesura. Uno es donación, el otro una especie de coerción. Y hoy en día vemos esta tensión. Por un lado tenemos el alfeñique artesanal, un proceso lento, cuidadoso, que es un ritual en sí mismo y que carga con todo el peso de la tradición. Y por el otro, pues los dulces industriales, hechos en masa para satisfacer una demanda enorme. El peligro claro es que el símbolo se vacíe, que pase de ser un artefacto ritual a una simple golosina de temporada. La calaverita moderna se ha diversificado un montón. Las hay de chocolate, de gomita, de lo que se nos ocurra. Pero fíjense en el último punto porque es una maravilla poética. El amaranto. Sí, el mismo ingrediente sagrado que fue prohibido hace 500 años ha regresado. En un giro increíble, la historia cierra el círculo y reconecta con su raíz más profunda. Y así llegamos al final de este recorrido, pero no al final de la historia de la calaverita. Su viaje es un testimonio increíble de la capacidad que tiene una cultura para adaptarse, para resistir y sobre todo para mantener viva su esencia a pesar de todo. Esta cita lo resume de una forma perfecta. Un palimpsesto, para que nos demos una idea, es un manuscrito antiguo en el que se borraba el texto para escribir uno nuevo, pero las huellas del anterior nunca desaparecían del todo. Pues eso es la calaverita. En su dulce superficie se pueden leer todas esas capas. La cosmovisión prehispánica, la tecnología que llegó de Europa y Arabia y, por supuesto, esa forma tan única, tan mexicana, de mirar a la muerte de frente y con una sonrisa. Y nos vamos con esta pregunta, para que se quede resonando. Mientras la calaverita se vuelve un ícono global, la tradición artesanal del alfeñique lucha por mantener su lugar. La respuesta, quizás, depende de cada uno de nosotros, de elegir qué historia queremos contar y, por supuesto, qué calaverita nos queremos comer.